Inicie la grabación. Muy bien. Estamos jueves 15 de octubre. Entonces, vamos a... Ahí estamos mostrando compactación de suelos. La primera parte. Bueno, vamos a ver si llegamos a las dos partes el día de hoy. Compactación de suelos es un tema muy interesante, muy importante dentro de la formación del ingeniero civil y es uno de los temas de mecánica de suelos 1. Compactar el suelo. La compactación del suelo es el proceso por el cual un esfuerzo aplicado a un suelo causa densificación a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo. Eso es lo que sucede. A ver, cuando hablamos de esfuerzo, hablamos pues de la fuerza por unidad de área, ¿no? Para todos los que están llevando resistencia de materiales. Fuerza por unidad de área se denomina esfuerzo. Entonces, trabajamos en ingeniería civil con los esfuerzos. Y bueno, pues estos esfuerzos cuando son aplicados causan, digamos, que el aire pueda salir de esos poros. Si quisiéramos, a ver, la compactación, hemos dicho pues que es la densificación, mejor dicho, es el aumento de la densidad del suelo mediante la aplicación de energía mecánica. Estamos, generalmente, pues, por un cierto impacto, por un cierto amasado, le infringimos energía al suelo, ¿no? Entonces, estas se va densificando, ¿no? O sea, las partículas se van juntando. Asimismo, se sabe que cuando una masa de tierra está suelta, esa masa pues ocupa mayor volumen, ¿no? Porque tiene mayor número de vacíos, el famoso esponjamiento. En cambio, cuando lo apretujamos, lo comprimimos, esta masa de tierra se hace más compacta y observamos un decrecimiento, una disminución del volumen total. ¿A causa, pues, de qué? A causa de la disminución del volumen de los vacíos. A esta operación de comprimir una masa de tierra se le conoce también con el nombre, pues, de compactación. Y acá hay un esquema, ¿no? Si quisiéramos esquematizar el proceso de compactación, mira, acá no sé si se puede ver. Inicialmente tenemos una masa de suelo que está compuesta pues por sus tres fases, aire, agua y sólidos, y el cual tiene un volumen inicial. Después del proceso de compactación, esta fase de aire, esta fase gaseosa, va a disminuir. Entonces vamos a tener otro volumen. El primer volumen va a ser mayor que el segundo volumen, ¿no? Ese es en esencia. Sin embargo, la compactación no puede llegar a desaparecer por completo la fase gaseosa. Porque ¿qué pasaría si desaparece esta fase gaseosa? Nos encontraríamos en un suelo que tiene dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Y entonces al tener solamente estas dos fases, estaríamos pues entonces en un suelo ya saturado, 100% de saturación, ¿no? Y ese no es el caso, pues no, nosotros no saturamos, sino simplemente disminuimos, ¿no? Disminuimos el aire, ¿ya? En mecánica de suelos 2 analizamos los asentamientos, analizamos la consolidación. Y ese fenómeno de la consolidación es cuando al someterle esfuerzos debido pues a las cimentaciones, a las cargas, a la masa de suelo, el agua sale, ¿no? Hacemos que salga el agua como una esponja. Entonces va a formarse como un esqueleto y este esqueleto se va a de pronto a
va a disminuir, pues, por la acción de la carga, el volumen, entonces se va a generar un asentamiento, el fenómeno de la consolidación. Y está en función de la permeabilidad del suelo, que ya lo verán más adelante. Pero eso no es compactación. Compactación es cuando la fase gaseosa disminuye, lo cual genera que el volumen va a disminuir y no llega a saturarse. Importante, no puede saturarse el suelo. ¿Qué objetivos tiene pues compactar? ¿Para qué compactamos? Bueno, básicamente para mejorar las propiedades del suelo, ¿no? Con la compactación habrá un aumento más firme, un contacto más firme entre las partículas, por lo que la resistencia al fenómeno del esfuerzo cortante del suelo va a aumentar, va a ser más resistencia al esfuerzo cortante, porque sus partículas van a estar más cohesionadas, más juntas, y por lo tanto va a aumentar también la capacidad de carga, ¿no? La capacidad de resistencia de ese suelo. Al disminuir también los vacíos del suelo, se va a volver más impermeable. Va a dejar pasar el agua, pero no con tanta facilidad porque sus vacíos van a ser más pequeñitos. Esa red que conforma los vacíos va a ser más pequeña. Al reducirse también la relación de vacíos, va a disminuir la capacidad de deformación y los asentamientos pues, van a quedar reducidos, ¿no? Básicamente esos son los objetivos de la compactación. Ahora, ¿en qué aplicamos la compactación? Bueno, la compactación tiene pues un montón de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación que es básicamente en la construcción de vías, ¿no? Las capas que forman la estructura del asfalto, están pues, tienen que estar compactadas, ¿no? Estas capas, en función del tipo de material y en función al equipo compactador, que depende del tipo de suelo, tendremos pues espesores de capas, ¿no? Eso bien definidas. Nos puede servir la compactación para ir haciendo por capas los famosos terraplenes, que ya lo hemos visto. Para mejoramiento del suelo, de repente pues podemos mejorar para buscar su estabilidad del suelo, podrían echarle cal, podrían echarle cemento, pueden echarle aditivos. Hay diversos materiales en el curso de pavimento, se supone que tienen que ver todos estos, cómo estabilizar un suelo. El reglamento de carreteras que les mostré la vez pasada habla, pues no, todos los materiales que hay para estabilizar un suelo, ¿no? Entonces uno de ellos, ahí también se tiene que compactar. Para la construcción de canales, muy importante la compactación. Para la construcción de presas, sobre todo las presas de tierra, también es importante la compactación. Y así, ¿no? Entre otros, un montón de casos, usamos la compactación. Entonces, al ser aplicado, pues, en diversos tipos de obras, entonces, como ustedes comprenderán, tiene que haber todo un procedimiento de control y de verificación de que la compactación esté bien hecha. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué factores son fundamentales para que exista una buena compactación? Tenemos pues el contenido de humedad, es importante, la cantidad de agua, porque para lograr la compactación adecuada, está directamente relacionado con la cantidad de agua que le vamos a agregar a esa masa de suelo. Un suelo totalmente seco compacta menos que un suelo que tiene cierta cantidad de agua, ¿no? Es la reacción. Y también influye fundamentalmente la energía de compactación aplicada. Y esta energía de compactación aplicada la podemos proporcionar al terreno a través de los rodillos, a través de las planchas, ¿no? Los pisones, la plancha compactadora, ¿no? También los animales, cuando pasan por encima del terreno, también lo compactan. Bueno, la energía específica es la energía que se aplica al suelo por unidad de volumen. Y para calcular pues esta energía específica, hay esta fórmula, ¿no? La energía específica es muy fácil pues de calcular. Eh, Está en función pues al número de golpes, ¿no? De un martillo o un pisón.
y se puede expresar por esta ecuación que está acá, en la cual N significa número de golpes del martillo o pisón compactador por cada una de las capas que se acomoda al suelo, ¿no? N viene a ser el número de capas, W, peso del martillo compactador o del pisón compactador. Esta letra H corresponde a la altura de caída de ese pisón compactador y B representa el volumen del molde donde estás compactando, ¿no? Esa es básicamente una fórmula para ser usada en el laboratorio. Entonces, cuando les dije que el suelo alcanza pues sus valores máximos de compactación en función de la cantidad de agua que le eches, ¿no? Entonces, pero no se le puede echar cualquier cantidad de agua, sino hay una exactamente la óptima. Entonces aparece el término óptimo contenido de humedad. No es el mismo para cada suelo, para cada muestra de suelo, para cada combinación de suelo. Hay que encontrarle ese óptimo contenido de humedad para de ahí, en el laboratorio para de ahí trasladarlo a la obra. Entonces, cada suelo tiene un contenido de humedad con el cual alcanza su densidad máxima. Ya estamos hablando de densidad máxima, estamos hablando de masa sobre volumen, ¿no? También podrías trabajar su peso específico máximo, ¿no? Pero si estuvieras hablando de peso sobre volumen, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Existen, pues, pruebas de laboratorio, ¿no? Para encontrar. Eh, las pruebas dinámicas, los famosos Proctor estándar y Proctor modificado. Hay el Impacto California, la Británica estándar, E10 del Beru, pruebas estáticas o de precisión. Hay una famosa prueba Porter, pruebas por amasado, la prueba Harvard, pruebas por vibración, la famosa mesa vibratoria, y hay pruebas especiales como pruebas nucleares, ¿no? De todas estas pruebas en el Perú, básicamente utilizamos Proctor estándar y Proctor modificado, y ahora también, bueno, básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, Proctor estándar y Proctor modificado. Entonces, nosotros nos vamos a inclinar esta clase a conocer las pruebas de laboratorio Proctor. Esos son los que vamos a analizar, a estudiar el día de hoy. Todos estos que ustedes ven acá son los equipos Proctor. Este de acá, marroncito que ustedes ven acá, pues es la muestra ya ensayada, queda como una probeta de concreto, como un testigo cilíndrico, pero en este caso es de suelo, ¿no? Esto también, bueno, en el laboratorio siempre hacíamos estas pruebas. Y acá está el creador de esta prueba. Siempre es importante darle el crédito, los méritos a los que crearon. Y entonces estamos hablando de Ralph Roscoe Proctor, ¿no? Fue un ingeniero americano, y él fue el que hizo los primeros estudios en cuanto a la compactación. Sin embargo, la compactación, este fenómeno de la compactación, no es que él lo haya descubierto. De tiempos inmemorables se compactaba, ¿no? El ser humano compactaba porque se dio cuenta, pues, hace muchísimos años, de que compactando se mejoraba, pues, el suelo. Por ejemplo, los romanos, tenemos, según la historia, compactaban utilizando animales, ¿no? Un rebaño, etcétera, ¿no? Era su metodología de compactación. Pero Proctor fue el que estableció en 1933 la influencia de la humedad y de la energía de compactación en los resultados, pues, de una buena compactación. Él aparece inicialmente el Proctor estándar. Vamos a bajar esto. El Proctor estándar, estos son los materiales, parte de los cilindros para compactación. Y tenemos, este es el pistón o martillo, que es un tubo que tiene una pesa,
adentro y tiene este enrasador. ¿Para qué sirve? Para enrasar esto de acá. Y, pero en términos generales necesitamos pues el molde cilíndrico. Estos son los moldes cilíndricos. Una probeta graduada de 500 centímetros cúbicos para poder insertarle agua, pero no echarle de cualquier manera, sino en forma graduada. Hay que tener un pisón de 10 libras de peso y con 18 pulgadas de caída, este de acá, de caída libre, ¿no? Una balanza con una precisión de 0.1 gramos, un horno, una estufa para secado, la regla recta, esta de acá que les dije para poder enrasar. Necesitamos los tamices de 2 pulgadas, de 3 cuartos, 3 octavos y el número 4. Y hay herramientas pues diversas, ¿no? Con bandejas, taras, cucharas, paletas, espátulas, cositas que nos va a servir para mezclar, ¿no? Eso básicamente. El equipo de compactación es ¿no? Es el molde, miren, el suelo es compactado en un molde. Este molde, tenemos dos tipos de molde. Este primer molde tiene un volumen de 943.3 centímetros cúbicos. El molde es este que está acá abajo, miren, este que está abajo. Y este de acá arriba es un collarín que se le pone encima para que pueda caer. Este es el pistón, mira, ve. Se levanta hasta el máximo, al toque se suelta y caída libre, pum, va a caer dentro de esto, ¿no? Y lo vamos haciendo por capas. Y lo divides y vamos a ver cuántas capas. Hay un método que es de 3 capas. El molde con una wincha, desde acá arriba hasta abajo, mides, lo divides entre 3 con una tisita, marcas los 2 espacios para que se divida en 3 capas, metes la primera capa y comienzas a pisonear de caída libre en forma circular 25 golpes. Llegas al 23 y después un par de golpes al centro, ¿no? Y así, ¿no? Después haces la siguiente capa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el molde es este que está acá abajo, el de arriba es el collarín. Ya, eso es lo que nosotros vamos a tener bien en claro. Muy bien, entonces seguimos. Estas son las características del Proctor estándar. Está regido por la ASTM D698. Tenemos la masa del martillo, 5.5 libras, altura de caída, 12 pulgadas o un pie, número de golpes, 25 golpes. Esto te genera una energía de compactación de 12.375 libras por pie, libras por pulgada sobre pie cúbico, libras por pie sobre pie cúbico, disculpen. Tenemos el número de capas, 3 capas, el volumen del molde, un treintavo de pie cúbico, pero ya les dije. Y resulta que existen 3 métodos acá que podemos utilizar, ¿no? Eso ya netamente en el laboratorio. Por ejemplo, vamos a utilizar la porción que pasa la malla número 4. Se usa si el 20% o menos por peso del material es retenido en la malla número 4, ¿no? Del total, si el 20% o menos del peso, ¿no? del material es retenido en la malla número 4, entonces se utiliza lo que queda, la porción que pasa a la malla número 4 vas a utilizar, ¿no? Ese es el método A. También puedes utilizar la porción de que pasa la malla 3 octavos. Todo lo que pasa a la malla 3 octavos también lo podrías utilizar. Se usa este método B si el suelo retenido en la malla número 4 es más del 20% y 20% o menos por peso es retenido en la malla de 3 octavos. ¿Ya? En ese rango, entonces vas a utilizar la porción que pasa a la malla de 3 octavos. Ese sería el método B. O el método C, en el laboratorio vas a poder utilizarías la porción que pasa a la malla 3 cuartos. Todo lo que pasa a los 3 cuartos lo utilizas, pero se usa si más del 20% en peso es retenido en la malla 3 octavos y menos del 30% en peso es retenido en la malla de 3 cuartos. Eso lo vemos en la tabla de distribución granulométrica. Entonces ahí vamos a sacar nuestra línea cuál de los 3 métodos vamos a utilizar. Esto se usa básicamente en el laboratorio. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Mira, ahora vamos a ver que tenemos que hacer un gráfico de la humedad
versus la densidad seca máxima. Ya la densidad seca versus la humedad. Entonces nos va a salir una curva parabólica. Aproxa, no sale así puntito por puntito, pero en Excel sí lo vamos a poder, digamos, como que dibujar esa tendencia. Entonces, la parte más alta ya nos va a representar a la densidad seca máxima, que es la que vamos a buscar, es la que queremos. Ese es el valor de la compactación de esa muestra de suelo. Y para que alcance esa densidad seca máxima, vamos a bajar y vamos a tener hacia acá abajo el óptimo contenido de humedad, ¿no? De eso se trata. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Primero, pues hay que secar el material. Si estuviera húmedo, lo puedes secar al aire libre o al horno. Y lo vas a tamizar a través de las mallas de 2 pulgadas, 3 octavos, 3 cuartos, 3 octavos y la número 4 para determinar qué método de prueba vas a utilizar, ¿no? Eso lo hacemos en el laboratorio. Después, preparas de 4 a 5 muestras de 6 kilos para el método C. De 3 kilogramos, de 4 a 5 muestras de 3 kilogramos, si vas a emplear el método A o el método B, ¿no? Eso porque vamos, entonces, ahora le agregas una cantidad de agua, pero midiendo qué cantidad de agua le vas a echar para mezclar, hacer una mezcla uniforme, ¿no? Que no quede tan saturado, tan aguado, ¿no? Una pequeña mezcla nomás y vas a comenzar a probar, ¿no? Cada punto de prueba debe tener un incremento de humedad constante, es decir, ahora vamos a ver en el ejemplo cómo lo vamos a hacer. Entonces, vas a colocar la primera capa en el molde, le aplicas 25 o 56, bueno, según el método de ensayo, por cada capa. Los golpes deben ser aplicados en todo el área, girando el pistón adecuadamente, ¿no? O sea, en forma de la manecilla del reloj vas dándole así por dentro, no le das a un solo sitio, sino vas rotando, rotando, rotando y después le das en el medio también, ¿no? Los golpes tienen que ser en caída libre, así como en esta foto, mira, levantas y sueltas y ¡pah! Que caiga. Tienes que ponerle en una base estable, ¿no? Le sueltas el pistón, levantas lo máximo, sueltas y ahí va a tener la caída correspondiente y va a caer, ¿no? De igual forma completas pues las 5 capas, ¿no? O las 3 capas. Bueno, esta es una máquina para hacerlo en forma automática, ¿no? Muy interesante. Lo programas y solito hace todo, absolutamente todo. Vas a hacer 4 ensayos mínimo. En los cálculos que vas a realizar, acá está, mira, después que hizo la compactación queda así, le ha sacado el collar que está acá, mira, ve. Sacas el collar y te queda el molde. Entonces con el enrasador lo vas a enrasar para que quede al ras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tu muestra de suelo tenga el volumen del molde, pues, ¿no? Coincidan. Si lo haces así con cerdito, con pancita, tu muestra de suelo va a tener más volumen que el molde. Como trabajamos con el volumen del molde, la muestra tiene que adecuarse al molde. Entonces, para eso sirve el enrasador, para enrasarlo bien, bien marcado en el raso. Entonces, al final vas a calcular el peso sobre el volumen, ¿no? Peso del suelo compactado. Pesarás pues el molde vacío, después pesas el molde con el suelo compactado, restas y te va a quedar el peso del molde compactado. Entre el volumen del molde y te va a dar, bueno, si estás hablando de pesos, vamos a hablar peso específico. Bueno, si hablamos de masa, vamos a hablar de densidad. Estamos. Así de simple, el molde 943.3 centímetros cúbicos, ese es un tipo de molde. Después ese peso específico o esa densidad, en este caso estamos, a ver, el peso específico ya sabes, pues la gravedad por la densidad, ¿no? Si trabajáramos con densidad o con peso específico igualito es, has trabajado acá con ese peso específico húmedo, porque acuérdate que a tu muestra del suelo le has echado agua, ¿no? Entonces está húmedo, pero tú quieres seco. A cada muestrita, después que haces el ensayo con el extractor de muestras, metes por acá abajo y sale esto como un testigo cilíndrico de material y le vas a picar, lo vas a romper y vas a sacar una muestrita de arriba, una muestrita de abajo
le vas a calcular el contenido de humedad de esta muestra. Entonces, con el contenido de humedad de esa muestra, hago así, mira, peso específico o densidad húmeda de la muestra lo voy a dividir entre 1 más contenido de humedad entre 100, ese contenido de humedad. Al hacer eso, estoy secando la muestra y ya tengo mi peso específico o densidad seca, la cual va a ir al gráfico. Y vas a graficar pues esa densidad seca versus el contenido de humedad y te va a salir así. Siempre sale así, de esa manera. Acá está, bueno, varios, pero esto hay que verificarlo. ¿Y cuál es la verificación? Haces tu gráfico, en el Excel, haces el gráfico, pero también tienes que graficar la ecuación de la curva del peso específico, perdón, la ecuación del 100% de saturación. Hay una curva, una línea de saturación, que es una curva, ¿no? En el cual el volumen de aire es cero, esta de acá, línea de saturación. Haces esta de acá, esta curva, ¿no? Le adicionas. Entonces, ¿qué ocurre? Tu gráfico de Proctor no debe tocar en ninguna parte a esta línea. Si este gráfico toca la línea, significa que en algún lugar tu ensayo se saturó. Si está saturado, entonces no haga que ver. Mucha agua le has echado, tienes que volver a hacer. Esta es la comprobación, la línea de saturación. Lo vamos a ver cómo la hacemos. Y aparece pues el Proctor modificado también. Bueno, ¿en qué se diferencia? Bueno, el Proctor modificado aparece porque comenzaron a aparecer pues maquinarias inmensas. Como es, mira este carro que está acá, no sé si lo llegas a ver, acá hay un carro chiquito, una camionetita, una combi, y mira este tremendo cargador minero, es inmenso, la combi creo que es más chiquita que la llanta. Entonces, cuando comenzaron a aparecer estas máquinas tan grandes, es que se tuvo que modificar este Proctor estándar. Y apareció el Proctor modificado. Bueno, entonces va a variar en qué? Bueno, varía pues en el martillo, ahora es de 10 libras, la altura de caída es de 1.5 pies o de 18 pulgadas, y el volumen también es más grande, ¿no? El volumen del molde. Igualito, suelo utilizar es lo mismo que el caso anterior. Y acá está una tabla que resume, ¿no? Va a resumir pues las características, Proctor estándar y Proctor modificado. Acá están sus características de pisón, altura de caída, número de capas. Y esta tabla para el procedimiento del ensayo, en función del ensayo A, si es el B o es el C. El C nos pide 56 golpes y tenemos que utilizar un molde más grande, ¿no? Ahora el A y el B utilizamos el molde más chiquito de 25 golpes, nada más, 15 kilos requerimos, ¿no? En cambio, para el C necesitaríamos 30 kilos. Y si hacemos una comparación, los resultados por un Proctor modificado salen más grandes, más altos, más elevados, en relación al Proctor estándar, ¿no? Pero el Proctor modificado, el contenido de humedad es menor en relación al Proctor estándar, pero en términos generales es como un equivalente prácticamente en la obra. Entonces, hay algunos valores típicos, referenciales, nada más que referenciales, para encontrar el óptimo contenido de humedad en función al tipo de suelo, ¿no? Para gravas de tipo afirmado, de 4 a 8%, de arenas de 6 a 10%, arena limoso de 8 a 12%, limo de 11 a 15%, arcillas de 13 a 21%. Ese es el óptimo contenido de humedad, pero eso en realidad nosotros lo podemos chequear, pero esta tablita nos puede servir para verificar los valores que hemos encontrado, si están dentro más o menos de los rangos, ¿no?, conocidos. Ver el archivo Excel. A ver, vamos a mirar el archivo Excel. Voy a dejar de compartir acá. Acá está el producto. Acá estamos. Ya, ahora sí lo están viendo. Bueno, este es un archivo que he generado. Se los voy a pasar en PDF. Lo voy a pasar para que ustedes lo puedan reproducir en su Excel. Es
es contrapráctico. Entonces, miren, todos los que están en color verde son valores que tenemos que ingresar. Ya los que están así medio colorados son los valores que va a salir solo. Estamos, tú le vas a poner las fórmulas nomás correspondientes. La lógica te voy a explicar. A continuación también he hecho el gráfico acá, anoche lo tuve que hacer. Este es un gráfico en la cual acá está azulito, es la curva de Proctor. Este de acá arriba, color medio naranja, es la curva de 100% saturación. En este caso no se juntan, mira, ¿ve? Y también me ha dado, el Excel me da la oportunidad, yo le puedo dar una línea de tendencia que coincida. Y para más o menos esta línea punteada, no sé si se llega a apreciar, casi coincide con mi curva. Entonces consideré que esa ecuación, le dije que me muestre la ecuación, era una ecuación de segundo grado. Ahí está, esta que está acá, que también es de bastante utilidad. Pero ¿cómo comienza? Tú puedes hacer tu propio Excel como quieras. Esa es una sugerencia. En internet hay un montón de Excel de Proctor también. Hay que tener cuidado, algunos medios raros son. Entonces empezamos con Proctor estándar. Acá ya lo he configurado para que pueda trabajarlo en Proctor modificado también, mira, ve. Si pongo Proctor modificado se va a cambiar acá el volumen y mi gráfico cambió, desapareció. Pero acá está el volumen para modificado 2121 centímetros cúbicos, pero voy a regresar a estándar. 944, así redondeado, ¿no? Ese es Lo que pasa es que tienes que medirle, primeramente, ver la especificación del envase que te venden, ¿no? Que vas a utilizar, ¿no? O sea, salvo que con un vernier, pie de rey, lo calcules también, pues, ¿no? Tienes que verificar cuál es el volumen de tu envase. Se supone que son estándar, pero en la vida real a veces hay ligeramente variaciones. Entonces, normal nomás trabajas con el volumen que tiene tu envase, ¿no? En este caso, el que yo estaba utilizando tenía 944 centímetros cúbicos. Como es Proctor estándar, 3 capas, ahí está. Y este dato, cálculo de la gravedad específica de sólidos, ¿ya? Esto tendríamos que hacer un ensayo o de las tablas o de estudios anteriores aprobados, también puedes considerar. Bueno, acá es un valor hipotético, 8.65, un valor, pero no sé qué será pero es un valor que se está asumiendo. Acá vas a ingresar esa gravedad específica, ¿no? Eh, bueno, no está en el sílabus, pero veo que necesariamente tenemos que ver cómo se calcula. Es un procedimiento bien sencillo para calcular la gravedad específica. Tenemos una máquina ahí en el laboratorio de agregados, que es del curso de caminos. Ahí va a calcular esa máquina la gravedad específica, ¿no? Bueno, entonces las unidades, como vamos a trabajar en masa, estamos hablando de gramos, y vamos a tomar en cuenta la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Acá mira, a ver, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Muy bien, entonces ahora voy a hecho 4 ensayos, mira, a ver, 4 ensayos. La masa del molde, es decir, le quité el collar, le he quitado el collar y he pesado lo que está abajo. Lo he desarmado y sale pues como una probeta de concreto, así de fierro. Esto sale solito, como un tubito, como un tubo, la parte de abajo. Eso es lo que necesito, el peso. Y le he puesto en la balanza y la masa del molde, mira, es igualito para los 4 ensayos. Son 4 ensayos diferentes que voy a realizar. Le he hecho pues 3 capas. Una capa le meto 25 golpes, segunda capa 25 golpes, tercera capa 25 golpes. Ya pues me va a quedar como una pancita acá arriba. Saco el collar, lo enrazo, así como mira, ve, acá ve. Ahí está, ¿ves? Está enrasado. Muy bien, entonces, por diferencia, vuelvo a pesar y voy a tener la masa del suelo compactado, que es pues la masa del suelo compactado más molde, menos masa del molde, me sale la masa del suelo compactado, mira, de los tres. ¿Cómo voy haciendo? Para la segunda muestra le aumento un poco de agua en forma medida, graduada. Ya, eso le incremento el agua y ya pues no voy a tener mayor inconveniente. Después que compacto,
se presenta un fenómeno muy interesante. Mira, en la primera, yo le estoy agregando agua y después de agregar agua a la muestra, en la bandeja le agrego el agua y compacto. Me sale un valor, ¿no? De la masa, 7255. Termino, boto eso, nueva mezcla, con esa misma le echo un poco más de agua, 7590. Está aumentando, mira, ¿por qué? Porque le estoy agregando el agua después de compactar. Terminé de hacer eso, lo boto, otra muestra, le sigo aumentando el agua, pero ahora el agua comienza a disminuir, mira, ve, el peso comienza a disminuir. Uno más, disminuye más todavía, pero a pesar que le sigo echando agua, ¿qué está pasando? Obedece a esta curva. Entonces en el ensayo, tú cuando comienzas a hacer un ensayo, o verificas unos datos, y ves que el peso sube y después el peso baja, ya, está bien. Si sube, pucha, no, estarás de repente por esta parte de acá, te falta más ensayos para llegar a su máximo y que comience a bajar. Ya es. Ahora entonces, como ya tienes la masa del suelo compactado, que es la diferencia de estos dos, puedes calcular la densidad, pues. Densidad, mira, ve, es, acá está el volumen del molde, acá están los dedos. Entonces, esa masa, esta masa, entre volumen y me comienza a salir densidades. Estas acá son las densidades, mira, no pasa nada. Son densidades húmedas, ¿ya? ¿Por qué? Porque le he echado agua, porque mi suelo es húmedo. Perfectamente. Ahora, mira este suelo de acá. Después que hago el ensayo, el primer ensayo, y así cada uno de los cuatro, saco este suelo, que está acá con el extractor de muestras, lo voy a sacar, le saco un material de acá arriba, uno de abajo, o si deseo también le puedo sacar, lo rompo y le saco uno del medio. En este caso yo saqué uno de arriba y uno de abajo. Por cada ensayo, por ejemplo, para el ensayo número 1, le voy a calcular ahora, todo este cuadro de acá es para calcular los contenidos de humedad. Para el ensayo 1 tengo la tara A1 y A2, así le he llamado a esas taras, y he, digamos, obtenido pues los valores, ¿no? La masa de la tara más suelo húmedo, después al día siguiente regreso, masa de la tara más suelo seco, y así hice para los dos, correspondientes al primer ensayo, al ensayo número 1, a este de acá. Perfecto, entonces le calculé su contenido de humedad, ahí está. Dos contenidos de humedades, y así hago para la segunda, para este ensayo de acá, por otro lado, calculo el contenido de humedad de arriba, el contenido de humedad de abajo, ahí está, y así hago para la muestra 3 y para la muestra 4. Una vez que tengo ya los contenidos de humedad, voy acá abajo, a esta tabla de acá, y le calculo el promedio. Este de acá es el promedio de estos dos, para la muestra 1, acá está, a ver. ¿Ya? Y esa muestra 1 tiene su, ahí está, esa muestra 1 tiene su densidad, acá está, mira, ve. Esta de acá está su densidad. Contenido de humedad 2 es el promedio de estos dos. Ahí está contenido de humedad 2. Contenido de humedad 3, el contenido, la promedio de estos dos. Contenido de humedad 4, promedio de estos dos. Y ahí tengo mira, los promedios. Estos son los contenidos de humedad. Ahora tengo que calcular la densidad seca. Con este contenido de humedad y con esta densidad húmeda que están a cada uno, en función a la fórmula esa que te acuerdas que es este valor de acá entre 1, abro paréntesis, este valor entre 1 más este contenido de humedad de acá. Acá está la formulita, a ver. Ahí está, ¿ves? Estos dos. Repito, ¿cómo calculo esta densidad seca? Es igual a la densidad húmeda entre 1 más este contenido de humedad de acá, pero dividido entre 100, porque este está multiplicado por 100. Y acá me sale la densidad seca ya más chiquita, mira, a ver, para cada uno de ellos, lo copio igualito, ¿no? Ya tengo, con esos dos nomás ya voy a poder graficar mi Proctor, este de acá. Ya, perfecto. Ahora, esta ecuación, saturación 100%, adicionar series, le adiciono la serie. Y esa ecuación es la que te mostré, pues allá, a ver, vamos a ver, mira. Mostré, a ver si la puedo encontrar acá. Bueno, no la he copiado acá. ¿Es igual a qué? Mira, es igual a la densidad del agua entre, abro paréntesis, contenido de humedad entre 100 más
la inversa, 1 entre la gravedad específica que está acá, que es este dato. Eso es, que está en el, les he pasado ahí en el PDF, ahí está, les voy a pasar. Y de esa manera consigo el 100%, la ecuación de 100% de saturación para cada contenido de humedad, pues, para cada uno varía. Ya repito, mira, ve, ¿a qué es igual? Es igual a la densidad del agua ¿entre qué? Entre el contenido de humedad, ¿ya? Entre 100. Y sigo en el denominador, más 1 o la inversa de la gravedad específica. 1 entre la gravedad específica, la inversa. Esa es la ecuación. Entonces, pues, ya calculo. Y entonces le agrego series y voy a tener este valor. Acá está este gráfico, mira, vean, no sé si se llega a observar. Ya salen las dos curvitas. Una es de Proctor estándar y la otra es 100% de saturación. Es más, ahora a partir de ahí, antes como se hacía en papel, ese papel, así como semilogarítmico, pero este no es semilogarítmico, sino ese papel milimetrado. Se dibujaba eso con los pistoletes, se pasaba, tú veías, entonces, ¿cuál es el valor más alto? Este de acá, venías por acá, plum, acá, lo leías, ¿no? Acá es, y después de acá también, donde era ese punto más alto, bajabas, leías, y ese era el óptimo contenido de humedad. Se ha trabajado así de una manera bastante acertada, no hay mayor inconveniente. Sin embargo, utilizando el Excel, ya tenemos las herramientas ahora, hice de la siguiente manera. Como le dije a Excel, pues que me ponga la ecuación de la curva, porque primero le dices que te dé una línea de tendencia. Y entonces comienzan a salir un montón de curvitas y la que si tú vas probando, ¿no? La que se asemeja a tu curva. En este caso, mira, era una curva polinómica de grado 2. Ah, ya, yo dije es una ecuación de segundo grado. Ya, pues entonces digo, eh, voy a derivar esta ecuación. Entonces, para calcular los máximos, ¿no? Máximos y mínimos. Entonces, si derivo, acá está la ecuación, la derivada, acá está, mira, esta parte de acá. Entonces, de derivado, ya pues, y acá está, ¿no? En este caso es negativo 2 por este número, por el coeficiente, más este valor, nada más. Y resulta pues que esta derivada lo igualas a 0 y despejas x, se me sale 9.19. Mira, ve, por acá está 9.19, coincide, ¿ves? Ahí está 9.19. Muy bien, entonces para x igual 9.19, reemplazo en esta ecuación de acá, ¿cuál será el valor de y? El valor de y, para x 9.19, entonces me sale, pues, ¿no? 4.31. Acá está, mira, ve. Mira, está 4.31. Y ya pues tengo, ahí está, mi óptimo contenido de humedad y mi densidad seca máxima, que son los valores que quería encontrar. Y también he graficado la curva de 100% de saturación, ahí está, la cual me indica de que no existe interferencia. Y ya, pues entonces ahí sí creo que está bien mi ensayo. Y lo estoy verificando, corroborando gráficamente y sí, por ahí está, son esos valores. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me va a servir esto de acá? Ya, pues en la obra yo voy a tener que reproducir con este óptimo de contenido de humedad, siempre y cuando en la obra usen el mismo suelo que yo he ensayado, evidentemente, ¿no? Si el contratista me trae, mira, yo voy a usar este suelo, calcúlame qué cantidad de agua le voy a tener que echar y lo ensayas, pero después llega el momento de la obra y usa otro suelo, ya no sirve para nada, pues ya estamos fregados, ¿no? Si se utiliza el mismo suelo, esa es la cantidad de agua, con esa cantidad de agua, y dependiendo que utilicen pues el rodillo adecuado al tipo de suelo, van a obtener esa densidad seca máxima. Estamos. Acá ya hay unos alumnos. Bien, pues Lipsit, ¿quién será? A ver, voy a hacerlo entrar a Lipsit. Bueno, después, porque estamos corriendo la hora. Entonces, vamos a ver. Regreso. Perfecto. Ahí está. Entonces ya hemos visto el archivo Excel. Pero ¿cómo controlamos
la compactación en campo. ¿Ya? Este es el detalle, porque lo que les acabo de mostrar es el procedimiento que hacemos en el laboratorio, los Proctor, y el contratista va y ejecuta. Entonces, pero ahora el supervisor, ¿cómo sabe? Pues que ya está bien compactado, ¿no? Entonces tiene que verificar lo que indica el expediente técnico. Y para verificar la compactación en campo, existen tres métodos que se utilizan. Bueno, en el Perú se utilizan dos, básicamente. El método del cono de arena y el método nuclear, que en esos 3 últimos años ya se ha implementado. Este método nuclear es un método muy, muy exacto, eh, no es no destructivo para el suelo, porque para el cono de arena tenemos que hacer un hueco. El método nuclear se trabaja con pinzas. El único destructivo es para el ser humano porque tienes que saber manejarlo y tienes que tener una licencia del IPEN, Instituto Peruano de Energía Nuclear, para poder utilizar. Cualquiera no lo puede utilizar. Tienes que tener tu carnet. El operario tiene que tener su licencia así para poder utilizar pues este método nuclear, porque puede contaminarse. Con todos los protocolos de seguridad es muy interesante, ¿no? Todavía es un método caro. Bueno, entonces vamos a mostrar el método del cono de arena. Ya, este método está normado por la norma ASTM-D 1556 de la ASTM. Ya, entonces consta pues de un balón y una planchita y su base, ¿no? Es muy, muy práctico y trae resultados muy interesantes. Utiliza arena, ¿ya? Es una arena que debe estar seca, básicamente arena seca y limpia, que no esté cementada, ¿no? Y esta arena tiene que discurrir con bastante facilidad, ¿no? Tiene un coeficiente de uniformidad menor que 2 en todo caso. El tamaño máximo de las partículas de la arena es de 2 milímetros, es decir, todo lo que pasa a la malla número 10 y menos del 3% en peso que pase la malla de número 60. En realidad, esta arena podemos, pues, con la arena común y corriente, podemos tamizarla y conseguir la granulometría de la arena que se pide, pero también venden, ¿no? La famosa arena de Ottawa. Se puede comprar en bolsas, venden unos costalitos y con eso también se podría trabajar. Lo que pasa es que por cada ensayo se pierde la arena, ¿no? Si ya lo haces a nivel de empresa, tendrías que cobrar pues tu arena también, ¿no? Tener tu margen. Y bueno, básicamente es así, ¿no? Este método consiste en hacer un agujero que no pase los 15 centímetros y llenarlo de arena al agujero, porque este envase se llena de arena, acá hay una válvula, se abre la válvula y entonces va a comenzar a fluir y se va a llenar el envase, este hueco que has hecho, se va a llenar de arena y también este conito, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento al respecto. Tenemos que determinar el peso del envase, del cono y de la arena, es decir, todo este envase lo tenemos que pesar inicialmente, vacío. Después también tenemos que llenarle de agua y calcular el volumen, aunque ya en el envase cuando te lo venden te dicen cuál es su volumen. Una vez nomás se llena de agua, se pesa y después restas el peso vacío al peso total del envase más agua, le restas el peso del envase vacío y te va a quedar el peso del agua. Entonces el peso del agua pues es el volumen, ¿no? Eso, básicamente. Entonces necesitas conocer su envase, su peso y su volumen de todo esto. Bueno, entonces vas a excavar un agujero de 15 centímetros de profundidad, no excaves más, porque si excavas más, toda la arenita se va a gastar y entonces ya no vas a obtener tu elemento de medición. Entonces vamos a calcular el peso del suelo húmedo que has excavado, ¿no? Eso de ahí, y vas a calcularle su contenido de humedad y vas a proceder. Entonces, esto considero que voy a mostrarte un Excel para poder explicarte, porque explicarte todo esto es medio complicado. Bueno, este es el ensayo que se tiene que realizar. Este es el globo, método del globo de hule. Tenemos uno ahí en el laboratorio. No es muy utilizado en el Perú, pero sí está interesante. Es otro procedimiento parecido. Y el método nuclear, ¿no? Este de acá es este, un dispositivo también para poder calcular pues la densidad seca, entre otras cosas. Calcula una serie de cosas. Una de ellas es la densidad
No necesitas hacer un agujero como en el método del balón del cono. Ya, es bastante exacto, pero tiene que estar muy bien, tener todos los protocolos, ¿no? Porque utiliza materiales potencialmente peligrosos y contaminantes, ¿no? Tiene que tener permisos especiales para su uso. Este fue el famoso densímetro nuclear. En la construcción de la carretera Neshuya-Curimaná, utilizan densímetro nuclear, ¿no? Ahí hay uno o dos alumnos de la universidad que están haciendo sus prácticas ahí, y ya son expertos ahí, ya tienen sus carnets para utilizar densímetro nuclear, siempre estamos en contacto y muy interesante. Bueno, vamos acá a ver el archivo de Excel. Vamos a mirar cómo es este ensayo. A ver. Densidad de campo. Ahí está. ¿Están viendo? Perfecto. A ver, el delegado está. ¿Estamos viendo, delegado? Sí, Sí ingeniero, se sí ve, se ve la ingeniero. pantalla. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, mira, este es el método para controlar el nivel de compactación. Acá está, en esta parte de acá, en esta parte voy a mostrar los datos, primeramente. Tienes que calibrar el envase, datos previos para la calibración. Entonces, primero tienes que está acá, vacío. Este es un cono, el cono, de acá abajo es el cono. Tiene una valvulita, una válvula para abrir y cerrar el paso de arriba del balón hacia abajo. Y tiene un cono más chiquito, ¿no? Entonces, cuando calculamos volumen hasta acá. Por ejemplo, si lo llenaras de agua, lo llenas o volteas, le llenas de agua, que rebalse, cierras la válvula y botas el exceso. Entonces te va a quedar agua desde el conito hasta acá arriba. Ese es el volumen que vamos a necesitar. Hablamos de esos volúmenes. Bien, entonces, primer dato. En este caso, por ejemplo, en vacío, corresponde a acá. Todo lo verde, acuérdate que son datos que tú tienes que ingresar. Lo rojo es lo colorado es lo que se calcula solo. Masa del envase vacío, porque estamos trabajando en gramos. Masa del envase vacío, acá está, ¿cuánto? 750 gramos. Y tiene un volumen, el número 2, volumen del envase, 4680, ¿no? Esos dos datos tú ya lo debes de tener con tu envase, ya, en tu archivo, pues ya sabes cuál es su volumen, cuál es su masa. No hay que estar echándole agua ni pesarlo a cada rato. Eso es un dato que se tiene que tener ya en la computadora. Después agarras, lo volteas, ¿no? Vamos a, de acá, lo vamos a agarrar. ¿Cómo lo voy a trabajar? Inicialmente en el laboratorio, lo voy a trabajar así, pues mira, a ver. Entonces agarro, abro la válvula y le echo arena, un montón de arena, le echo arena, que se llene todo, que la arena se vea hasta acá arriba, cierro la válvula, lo volteo para que se salga el exceso y me va a quedar toditito esto de acá. Ese es el lleno de arena. Entonces es el número 3, mira, a ver, masa de la arena, del envase más arena, antes de utilizar, o sea, totalmente lleno, 7655. Acá está. Muy bien, ahora, ¿qué más voy a hacer? Ya lo pesé, totalmente lleno. Esta plancha, olvídate, todavía no la utilices para nada. Estamos así sin plancha, suelto. Después, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar y cuando está totalmente lleno, ya lo pesaste, lo vuelves a voltear. ¿Ya? Este de acá lo volteo nuevamente. Ya está lleno de arena. Entonces, lo pongo pues en alguna una tina, lo pongo en una bandeja. Abro la válvula y bueno, pues la arena ahora va a comenzar a caer acá adentro. Porque acuérdate que la arena estaba hasta la válvula. Esto es hueco, ¿no? Es como una trompeta. Abres y comienza a caer la arena acá. Entonces cae, se llena de arena acá abajo en el cono, se llena la arena, y hasta ahí tú vas a ver que la arena va a comenzar a descender y va a parar por acá, ya no baja.
Tú le das unos tingotazos, clic, clic acá, y va a bajar un poquito y se quedó estabilizado. Ya no baja la arena. Ah, ya. Cierras la válvula, levantas otra vez este envase, todo lo levantas, va a quedar chorreado pues un poco de arena acá, y lo que ha bajado equivale pues a qué, al peso, a lo que estaba en el cono, a la masa del cono, lo que ha bajado acá equivale a lo que estaba acá abajo. Entonces, ¿cómo calculo la masa de la arena en el cono? A ver, ¿quién me podría decir cómo calculo la masa de la arena en el cono? Fácil. Tengo el peso totalmente lleno. Le resto al peso que está pues sin arena en acá, bajó este de acá. Cuando abrí la válvula y se llenó el cono, la arena bajó. Y ahí se quedó. Cerré la válvula y tengo ahora el envase con menos arena. Si resto lleno, menos este envase con menos arena, ese resultado es la masa en el cono. Acá está, ¿ves? Masa en el cono. Y eso lo pones acá, ¿ves? Y hasta estos son datos. Esto de acá, inicialmente, todo eso de acá es la calibración. Eso lo vas a hacer inicialmente, pues, ¿no? Y bueno, de acá ya comienzas a hacer algunos datos, ¿no? Comienzas a hacer. Por ejemplo, le calculas ya la masa de la arena en el envase. ¿Cómo le voy a calcular la masa de la arena del envase? Bueno, pues le restas masa de arena, más arena, o sea, llenas restas este que está acá de arena, menos este que está vacío. Ah, ya, entonces me va a quedar la masa de la arena en el envase. Ahí está, perfecto. Y número dos, también necesito ese dato, por eso mucho cuidado con las unidades, tienen que ser, todas las unidades tienen que ser coherentes, consistentes, ¿no? Todo. Entonces, pues, calculo ahora la densidad de la arena. Todo esto lo hago en el laboratorio. Densidad de arena será esta masa de la arena, que acabo de calcularla, entre el volumen. ¿De qué? El volumen del envase, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo la masa de la arena que hay en este envase entre el volumen que hay en ese envase. Ah, ya, pues entonces me sale 1.480. Ahí está Muchas gracias. Divides nada más. Ya está, perfecto. Con estos datos ya me voy a campo. Vamos a campo. Acá está, este de acá. En campo pongo la plancha. Para eso ahí sí me sirve la plancha. Lo voy a poner en un lugar plano, que no baile, que no vibre, que no esté desencajado, que esté totalmente plano, asentado totalmente, y le hago un agujero, ¿no? Para eso llevo mi cincel, martillo, una cuchara, cincelitos planos, de punta, todo lo que tenga, y lo hago derechito, pues, ¿no? No, que no necesitas derechito, pero mejor es hacerlo derecho, pero hasta aquí, mi regla también, ¿no? 15 centímetros máximo, no pases de los 15 centímetros. Y con mucho cuidado extraigo el material que estaba en ese hueco, lo extraigo y lo pongo acá. ¿Estamos? Por eso se lleva, hay un método, cálculo el contenido de humedad, el método Speedy, que se usa carburo. Ahí nomás, en campo, puedes calcular el método de contenido de humedad. Si no tienes ese equipo Speedy para calcular el contenido de humedad, separas 2, 3 muestritas en taras de este envase que le has sacado, que este suelo está un poco húmedo, porque acuérdate que es el suelo que has servido para compactar y tiene un cierto contenido de humedad. Separas 3 envases, los aíslas, los herméticamente, que no se pierda su contenido de humedad, los sellas, lo pones en un envase hermético para que vaya al laboratorio a calcular el contenido de humedad y guardas esos poquitos después que has pesado el envase. Pesas todo este material que está acá. Perfecto. Entonces ya hice el agujero. Mira, ya hice el agujero. 15 centímetros. Saqué el material. Lo pesé. Rápido nomás se pesa. Después de pesar, inmediatamente le saco 3 muestras. Y con eso las llevo al laboratorio. O utilizo el método Speedy para calcular el contenido de humedad. Ya, perfecto. Entonces, ¿ahora qué hago? Segundo lugar, pongo el envase lleno de arena, que está acá, así, lo vuelves a llenar de arena al tope, ¿no? En el laboratorio y lo llevas, pues, ¿no?
ya con arena, lo volteas en el hueco, así como está acá, abres la válvula y se va a comenzar a caer la arena. Se va a bajar, pues mira, la arena bajó hasta acá. Llega un momento en el cual ya no desciende más, queda ahí abajo. Ah, ya quedó, ya no desciende más. Cierro la válvula, retiro y voy a pesar ahora este envase. Necesito pesar ese envase que le llamo peso del envase después, más arena después. Este es el peso del envase más arena antes. Ya, muy bien. Entonces me voy a esta tabla. Datos. Acá está, en campo. Masa del suelo húmedo extraído del agujero. Este de acá, veo. Este de acá. Esta masa lo vas a poner acá. Ahí está. Ve. Masa del envase más arena después. Este de acá, ve. Cuando has pesado este ya después, después que le has botado la arena. Ya, pero recuerda pues que tú al hacer eso se va a llenar el envase, el hueco, pero también se va a llenar el cono. Entonces, si yo quiero cuánto de arena hay acá en este hueco, necesito quitarle el cono. Bueno, entonces, esos dos necesito de campo. Masa del suelo húmedo extraído del agujero y masa del envase más arena después. Acá está. Entonces voy a calcular cuánta arena hay en el agujero. ¿Cómo calcularía cuánta arena hay en el agujero? Ya, pues fácil, pues mira, a ver. Voy a restar eh, el envase lleno, el peso este de acá, cuando estaba lleno, que es acá, este de acá. Ese peso lleno, eso de ahí, a ese peso le voy a restar, acá estoy. ¿Qué le voy a restar? La masa de la arena en el cono. También le resto eso. ¿Qué más le voy a restar? Le voy a restar lo que quedó. Lo que quedó en la arena, ¿no? Masa del envase, más arena, pues, ¿no? Después. Restando todo eso, me va a quedar la arena que hay en el agujero. Ya, pues, tengo ese dato. Ahora necesito calcular el volumen del agujero. Mira, necesito calcular el volumen del agujero. ¿Cómo voy a calcular el volumen del agujero? Relacionando la densidad de la arena, ¿ya? La densidad de la arena, mira, acá está, ¿dónde está la densidad de la arena? Acá calculé la densidad de la arena, mira, esta de acá. Esa densidad de la arena es masa sobre volumen de la arena. Estamos. Densidad de la arena, masa sobre volumen de la arena. Entonces, para calcular la densidad del suelo extraído, lo hago por relación. Digo que va a ser a ver dónde está, perdón, el volumen del agujero primero. El volumen del agujero va a ser la densidad, utilizando la densidad de la arena, va a ser la masa de la arena que hay en el agujero. En el agujero ya encontré una arena, determiné por resta, quedé con esa arena en el agujero. Ahora, a esa arena voy a relacionarla, va a dividirla entre su densidad. Entonces voy a encontrar el volumen. Ya, pero acá está. Entonces el volumen del agujero, acá está, mira, ve. Relacionando, porque estoy trabajando con arena. Tengo masa de arena que estaba en el agujero y tengo densidad de la arena. Como densidad es masa sobre volumen, despejo volumen y ya pues salió, acá está el volumen. Perfecto, tengo volumen. Si tengo volumen, ya puedo calcular la densidad húmeda del suelo extraído. Tengo que es igual a ¿qué? A la masa del suelo extraído, este suelo que está acá, entre el volumen. El volumen, se dice cuenta que lo calculé de manera indirecta. Para eso me sirve la arena, para calcular el volumen. Ya, pues entonces masa, entre ese volumen que había ahí, me va a salir la densidad húmeda. Ya, perfecto. Pero mira todo el procedimiento que tengo que hacer para poder calcular el volumen nada más y la masa de manera indirecta. Con el densímetro ya no hago nada de eso, de frente calcula. Pero este es un método pues aceptado, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces ya calculé pues la densidad húmeda del suelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay que secarla, pues.
como me llevé unas porciones de material húmedo acá al laboratorio, le calculé su contenido de humedad y lo he obtenido, acá está, vean, contenido de humedad promedio. Y hago igual, ¿no? Esta densidad húmeda que está ahí, lo voy a dividir entre 1 más el contenido de humedad entre 100. Y me sale esto, 1.795. Y ese sería el valor de la densidad seca que estoy encontrando en ese suelo. Esto lo tendría que comparar, esta que he encontrado, lo tengo que comparar con respecto a lo que manda en el expediente técnico, que debe ser el Proctor. Y lo multiplico por 100, dependiendo el grado de complejidad, de interés o de importancia que tenga esa carretera, esa vía, puede ser, pues, digamos, ese porcentaje tendría que ser de 99%, 100%, valores de esa índole. Estamos. Entonces, esa tabla se las van a dar en caminos, ¿no? Entonces, nosotros calculamos de esa manera. Encontramos la densidad seca en campo y la vamos a dividir entre el valor del Proctor, que está en el expediente técnico, lo multiplicamos por 100 y ahí nos va a salir el valor correspondiente a qué porcentaje de compactación para efectos de comparación de evaluar. Y esos porcentajes ya están determinados en la norma. A ver, ¿alguna pregunta por hasta ahora? Seguimos avanzando. Acá estoy regresando. Muy bien. Ya hemos visto el archivo Excel. Ahora, la compactación del suelo en campo, ¿no? Ya hemos visto eso. Hay métodos empleados para comparar el suelo en campo, comparar el suelo en campo, ¿no? Para compactar debe ser. Los métodos empleados para la compactación del suelo dependen del tipo de material con el que se trabaje en cada caso. ¿Ya? Por ejemplo, los materiales puramente friccionantes, como la arena, utilizar los métodos vibratorios, son los más eficientes. En tanto, con los suelos plásticos, más eficiente resulta y más ventajoso resulta el impacto. ¿Estamos? 4 métodos principales de compactación se utilizan. Por ejemplo, la compactación estática o por presión. Esta se logra utilizando el rodillo liso. ¿Ya? Este método básicamente comprime las partículas de suelo. Entonces, por ejemplo, para suelos friccionantes como arena, como grava, se compactan por métodos vibratorios. Lo que pasa es que al vibrar, ¿no? Al vibrar el tambor, lo que va a hacer va a reacomodar a las partículas. Y eso es bastante bueno para poder compactar este tipo de materiales. Ahora también está en función del espesor de las capas, ¿no? Porque compacta las primeras, no es infinita la compactación, ¿no? Dependiendo del tipo de material, la especificación y el peso del rodillo compactador y del tipo de material, es que en las especificaciones técnicas te van a decir de qué tamaño tendrían que ser sus capas. Acá hay un ejemplo también, la plancha compactadora, mira, para este suelo granular, es muy eficiente para compactarlo. Pero tiene sus ventajas y desventajas. Mira, la ventaja de los compactadores vibratorios van a obtener densidades mayores en suelos granulares que con un compactador neumático, ¿no? Si le metes un compactador neumático de llantas, no se va a poder compactar tan bien un suelo granular. Pueden rellenar rellenos limpios, saturados inclusive, como estos rodillos compactadores. La desventaja, puede romper las gravas y deteriorar la calidad del material, ¿no? Eso también puede pasar. Puede crear, pues, láminas, ¿no? En los suelos finos. Y requiere escarificar entre capas, ¿no? O sea, una pequeña removida requiere básicamente, ¿no? Tenemos otro tipo, por ejemplo, acá, ven. Los suelos arcillosos se compactan mejor bajo la acción de grandes presiones, ¿no? O por fuerza de impacto.
básicamente, por ejemplo, el rodillo pata de cabra, ¿no? Pero este es cuando es pura arcilla, ¿no? Es bien eficiente para compactar estos métodos de pura arcilla. Pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Mira, la ventaja, el proceso de amasado, esta pata de cabra, el proceso de amasado mezcla el suelo con el agua en mejor forma que otros compactadores, ¿no? Eso sí hay que reconocerle. Rompe los pedazos o grumos de suelo a roca blanda, produce muy buena unión entre capas, ¿no? Lo une bien las capas. Pero ¿qué desventajas tiene? Mira, ve. Deja superficie muy rugosa y desigual, susceptible a emposamiento de agua cuando llueve, compacta capas más delgadas que otros compactadores, ¿no? O sea, el espesor de la capa tiene que ser 5 centímetros más que el tamaño de la protuberancia esa, de la pata. O sea, no puedes compactar capas muy profundas. La efectividad disminuye cuando los suelos poseen partículas grandes, bloques o cantos rodados por ahí. Los rodillos, patas de cabra, autopropulsados, a veces producen roturas o laminación del relleno, ¿no? El relleno también lo puede romper. Esas es algunas desventajas. Tenemos como cuarto método, los rodillos neumáticos. Estos rodillos neumáticos generalmente se utiliza mucho en pavimento, en asfalto. Para el asfalto sí lo compacta muy bien, ¿no? De manera muy adecuada, pero en suelo no asfaltado puede ser utilizado en tierra también, compacta bien, ¿no? Las ventajas: compacta mayores espesores que el pata de cabra, produce una superficie relativamente lisa, resistente a la lluvia, permite compactar suelos con partículas grandes cuando la pata de cabra no puede hacerlo. Las áreas húmedas de rellenos se detectan más fácilmente observando si las llantas se ensucian, se embarran, porque por esa zona está húmedo. Se puede utilizar para compactar pavimentos asfálticos, ¿no? Esa es su ventaja también de este. Hay una desventaja: tienes que remover, escarificar las capas de tierra. Y una desventaja también es que no rompe los terrones de suelo, ¿no? Como la pata de cabra, sí los rompe, los desmenuza. Este pasa por encima nomás, ¿no? Esa es una desventaja. Ahora, bueno, ya hemos dicho la elección del método de compactación. Para suelos granulares se comportan mejor por vibración, suelos cohesivos por amasado o impacto, ¿no? Por ejemplo, suelos cohesivos también con el pisón, ¿no? El pisón compactador también es muy eficiente, ¿no? Ahora, ¿qué equipo elegir? ¿No? Depende después del tipo de suelo, básicamente. Ya estamos acá redundando nuevamente, fue faltado borrar todo esto. Y acá hay una recomendación, ¿no? De Duhinsi y Rutland, en una tesis, en la cual, según el tipo de suelo clasificado en el sistema Ashton, te da, pues, ¿no? Una tabla en función de si es excelente, bueno, regular, deficiente, inadecuado. No todos los tipos de suelos, ¿no? Eh, También otra cosa que cuando el suelo vas a pavimentarte, pues una vía tipo la Federico Basadre en una carretera así ya inmenso, entonces tienes que determinar el número de pasadas que tienes que darle al suelo para que sea eficiente, ¿no? Para no estar haciendo a cada rato. Porque en una cuadra, sí, pues tú puedes, ¿qué hace? En una cuadra pasa rodillo, así a ojo cerrado, hasta que el operador de la máquina siente, pues, de que primero era como una masita, y después él ya percibe el timón que comienza a brincar, siente que ya el suelo está totalmente duro porque está saltando, ay, ya está, ya. Entonces uno verifica, sí, pues ya está, ¿no? Piensas en una cuadra, pero si a ver, hazlo en 1 kilómetro, entonces ahí sí tienes que hacer un pedacito, compactar un pedacito nomás, unos cuantos metros, y ahí pasarle el número de pasadas y probar y encontrar cuál es el número de pasadas idóneo, ¿no? Esa es la previa antes de hacer todo el trabajo, ¿no? Te va a ahorrar bastante. El número de pasadas del equipo de compactación tiene la misma función que el número de golpes del martillo en el ensayo Proctor: proporcionar energía de compactación. En consecuencia, cuanto mayor sea el número de pasadas, mayor será el peso volumétrico seco obtenido, independientemente del tipo de material. Pero esto es hasta un valor óptimo, por la curva, pues, ¿no? En que mayor número de pasadas es ya innecesario. ¿Verdad? Si le sigues pasando más, ya más bien va a perder sus niveles de compactación, porque tú si le pasamos el rodillo compactador, va a llegar un momento en que va a alcanzar el óptimo, el máximo.
Pero si le sigo pasando, ya va a descrecer la curva, ¿no? Entonces vas a ver de que es una pérdida ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay datos, pues, para el número de pasadas recomendadas, ¿no? A ver, vamos por acá. Tenemos acá, hay una relación entre el peso específico seco y el número de pasadas de un rodillo. Ya, estas tablas vienen ya con cada máquina, en las especificaciones técnicas de cada rodillo, viene pues relación de peso específico y el número de pasadas, ¿no? Pues puede más o menos determinar cuántas pasadas. En realidad, cuando no tenemos acceso a esta información, ¿qué hay que hacer en la obra? Probar. Como les vuelvo a repetir, cuando la obra es pequeña, no hay problema, ¿no? Cuando ya se comienza a sentir que el suelo está pues así endurecido, ya ahí nomás hay que detenerse, porque no vaya a ser de que de pronto vayamos a malograrla. Ahora, también lo que se hace se prueba, pues, ¿no? Como hayamos visto, hay que probar. Todavía no alcanza al máximo, entonces le seguimos pasando, ¿no? Lo que pasa es que todo este procedimiento de parar, probar, si estamos alquilando máquinas, estas máquinas, ya tiene un costo, ¿no? Pues hay que ser bien eficiente. Ahora, la velocidad de compactación también es muy importante. La velocidad de operación de un equipo compactador es un parámetro muy importante, tanto en el aspecto de la calidad de la compactación como en el del rendimiento. Para un equipo determinado y ciertas exigencias de calidad existe una velocidad óptima que lleva al rendimiento más elevado en función de la calidad del material y el espesor de la capa. Hay rangos de velocidades recomendadas para diferentes tipos de rodillos compactadores, ¿no? Estas son más o menos, ¿no? Ahora, está en función también pues del equipo, ¿no? Si hay equipos pequeños, medianos, grandes. Si yo compacto un equipo pequeñito que no tiene mucha energía de compactación, tendré que pasarle un montón digamos, de pasadas, pues me imagino, pero de pronto el costo es menor del alquiler del equipo. Pero si yo corro, también no voy a obtener lo adecuado, no tengo que ir a la velocidad idónea, ¿no? Y aquí hay un rango de velocidades sugerido. Bueno, en todo caso, para mejorar, pues cuando no se puede hacer grandes cosas en el campo de la compactación, también se utilizan las geomallas, pues, ¿no? Estas geomallas, lo interesante es que tienden a reducir el espesor de las capas estructurales del pavimento, mejora las especificaciones de las mismas, reducen la formación de huellas o fallas por esfuerzo cortante y asentamientos diferenciales en el pavimento, le da más durabilidad a la estructura del pavimento y mejora la capacidad portante, ¿no? Estas mallas son pues recontra interesantes utilizar. Vienen así en rollos, ¿no? Hay de diferentes tipos, ¿no? ¿Y cómo vas a controlar la compactación, no? Lo que les quería decir en antes, con el grado de compactación. Es la densidad en seca en el suelo, en campo, entre la densidad máxima obtenida en el laboratorio, lo multiplicas por 100 y este grado de compactación en porcentaje debe pues estar en función del tipo de carretera, tipo de vía que estás utilizando, ¿no? Del 95% para arriba son, ¿no? Depende del nivel de importancia. Ese es básicamente, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? También podemos encontrar este grado de compactación en función de la relación de vacíos máximas, mínimas, pero esto ya es función del laboratorio. Muy bien. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta. La próxima clase nos toca ver CDR. Ingeniero, disculpe, mi internet estaba mal durante